Es un gusto poder estar aquí adelante, poder entregar un mensaje que realmente cambia vidas. Es bueno poder verlos a cada uno, saber que el Señor permitió que pudiesen estar acá, que pudiesen tomarse unos minutos de sus vidas y poder asistir, sea la razón que sea, el lugar, el momento en el que estés viviendo. El Señor permitió que estuvieras acá y damos gracias por ello. Así que hoy día vamos a leer, de hecho, una historia en la cual se ve, ¿cierto?, todo cómo Dios ve al hombre y cómo nosotros también nos vemos de forma limitada al momento de presentarnos frente a cualquier tipo de persona. Bien, de hecho, también nosotros vivimos, por ejemplo, en un mundo que está lleno de distracciones, un mundo que está mirando otras cosas, ya sea en redes sociales, ya sea a lo largo de nuestras vidas, estar caminando, mirar otras vidas, etc. Y muchas veces estamos ciegos frente a una verdad que es lo realmente importante. Estamos ciegos mirando lo superficial, ciegos mirando lo que es banal, lo que pueda estar pasando frente a nuestros ojos, y son cosas que son cortas, efímeras. Y muchas veces nos centramos en esto, miramos nuestras redes sociales y estamos ahí pasando, haciendo swipe up durante horas y horas, mirando cómo la vida de otros, ¿cierto?, está llena de lujos y cosas que tal vez anhelamos tener. Pero finalmente no es lo importante y estamos ciegos, no mirando lo que es realmente importante. Entonces, a veces esta vida que es híbrida entre lo físico y lo digital nos aparta de lo que realmente puede ser importante para nuestras vidas. La historia de hoy es sobre un hombre ciego, un hombre que era también incapaz de mirar lo que estaba a su alrededor, lo que estaba ocurriendo, y muchas veces las personas lo veían y lo juzgaban. Pero el único que lo vio realmente, el único que fue capaz de mirar su corazón por sobre lo que el resto de las personas miraba, fue alguien que se llamaba Jesús. Y de él les quiero hablar hoy día. Así que vamos a Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 9. La historia es tremenda. De hecho, abarca 42 versículos de este capítulo, pero por tiempo vamos a ver 12. Y justo son los 12 donde ocurre un milagro extraordinario. Juan se ocupa de poder relatar lo que los otros evangelios también no fueron, ¿cierto?, o no abarcaron en su momento. Juan fue el último que murió, el apóstol más longevo, en el sentido de entre los 12, los otros fueron asesinados. Él estaba en la isla de Patmos, escribiendo este evangelio y otras cartas, como después el Apocalipsis y otro tipo de lecturas. Pero finalmente este apóstol, afanado en poder mostrar a Jesucristo hombre, nos deja este relato, el del capítulo 9. Así que vamos a leerlo, desde el versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo
me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, hasta acá. Hasta acá vamos a leer. Entonces vemos acá la historia de un ciego de nacimiento. Bien. Y este es un milagro que no es solo un acto de restauración física al momento de curar su vista, ¿cierto? Sino que es un acto que también nos muestra algo mucho más profundo de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Él es la luz, Él se muestra como la luz del mundo. Y Él viene a dar luz a personas que no la tienen, a personas que están en oscuridad. Pero no en un sentido físico, sino que en un sentido espiritual. Y Él vino a dar luz a nuestra oscuridad personal y, por supuesto, espiritual. Así que, de esta forma, vamos a ir subdividiendo el pasaje y vamos a ver los 3 primeros versículos. Así que, vamos entonces con los primeros versículos. Acá el Señor no solo ve la condición física de este hombre, sino que es capaz de ver mucho más allá, a diferencia de lo que ven sus discípulos. ¿Qué es lo que ven sus discípulos? Sus discípulos ven a este hombre y lo primero que preguntan es ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué significa esto? En esta época se creía que las cosas malas que ocurrían en la vida, ya sea una enfermedad, ya sea que estés pobre o que estés sufriendo males económicos, significaba de que Dios no te estaba bendiciendo, sino que estabas siendo castigado por algún pecado. Bien. Entonces existía esta creencia popular a lo largo de esta cultura, y entonces por eso los discípulos le preguntan inmediatamente, ¿quién fue el que pecó? ¿Pecó él? ¿Hizo algún pecado muy grave? Y por eso Dios, ¿cierto?, le dio esta ceguedad y está sin ver, ¿o fueron sus papás? Eso en pocas palabras, ¿bien? Y el Señor le dijo, no, de hecho, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y muchas veces nosotros también somos o intentamos buscar explicaciones a cosas que nos ocurren en nuestra vida, si es que buscamos una aplicación a esto. Muchas veces también, si algo nos ocurre, tendemos a pensar de una forma bastante similar. O que tal vez, cierto, si es que tenemos un concepto de Dios o una creencia de Dios, podemos pensar algo similar. Pero si se fijan acá, Dios, que Jesús, ve a este hombre que es ciego de nacimiento. No solo ve su estado físico, sino que ve también lo más profundo de su corazón. Al estar ciego estaba imposibilitado de poder trabajar, realizar vida social. Y piensen de que si existía esta creencia en la cultura, sus padres también lo dejaban de lado porque decían, este nos muestra que tal vez pecamos nosotros. Y generalmente las personas que estaban enfermas estaban solas. Por eso se ve al ciego de nacimiento solo, se ven a los cojos, a los mancos solos, porque sus familias los dejaban, pensando de que eran producto del pecado. Es lo que ocurría en la época, a diferencia de lo que ocurre hoy, ¿cierto? Tenemos diferentes instituciones y cosas, y a veces tendemos a pensar que tal vez era similar en esa época, pero no era así. Este hombre estaba solo. Y el Señor Jesús ve esto, ve a un hombre que está roto, que está destrozado, un hombre que está cansado. Tal vez cuántos años estuvo pidiendo limosna, estuvo pidiendo dinero, estuvo tratando de buscar, ¿cierto?, sobrevivir en una sociedad como la judía en esa época. Pero el Señor lo ve. Puede ser que hoy día vengas también con diversos problemas en ti. Tal vez te sientas solo. Tal vez te sientas dañado, quebrado. Y a veces, sí, yo acá te puedo ver tu cara, puedo ver tu rostro, puedo verte sonreír, puedo verte seria o serio. Pero finalmente no puedo ver más allá de lo que nosotros, cierto, podemos ver con nuestros ojos. Solo puedo ver tu rostro. Pero acá te quiero mostrar la historia de uno que ve mucho más allá. Y el Señor Jesús también está acá y puede mirar también tu corazón y qué es lo que estás pasando. Y Él lo sabe y sabe que estás acá con el propósito de escuchar
O tal vez viniste con otro propósito, o te invitaron, no sé. Pero finalmente es de alguien que te puede ver mucho más allá de tu condición física y no te va a juzgar por ello. Entonces, el Señor Jesús lo ve, primer punto. Y entonces, el Señor Jesús lo que hace acá es corregir la perspectiva de lo que tenían los discípulos. Los discípulos pensaban que era producto del pecado y el Señor les dice que no, sino que era para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y entonces Él, aquel que es la luz del mundo, ya comienza a explicar qué es lo que viene a hacer acá con el poder de la luz, con su propio poder. Dice el versículo 4, o el 3, vamos desde el 3, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor es la luz del mundo. Y esta luz no solo nos da una dirección, sino que disipa las tinieblas, nos muestra de que es capaz de poder sacar el pecado, de poder mostrarnos la luz. Y es por supuesto que Él nos invita a mirar mucho más allá. Estos son tremendas alusiones del primer libro de la Biblia, que es Génesis. El Señor Jesús viene argumentando y viene discutiendo con los fariseos, y Él dice que Él es antes de Abraham. Si vamos al capítulo 8, Él es antes que Abraham, Él es preexistente, mostrando de que Él es Dios, que siempre estuvo presente. Ustedes lo pueden leer, incluso los subtítulos nos vienen indicando un poco qué es lo que viene hablando. Y la incredulidad de los fariseos, de las personas que eran los religiosos de esa época, nos muestran, ¿cierto?, que no eran capaces de ver más allá. Y entonces el Señor Jesús hace pequeñas alusiones al primer libro de la Biblia, que es Génesis. Dios dijo, fue la luz, o que se haga la luz, y fue la luz. Y Él en tanto nos muestra de que sí, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él es alguien que está siempre presente, siempre trabajando, siempre pendiente y siempre mirando, observando, mirando tu corazón. En cada momento de tu vida, ahí está presente. Puede ser que no lo veamos porque estamos ciegos, pero Él sí nos ve. Nos muestra un Dios que está presente. Y en el Génesis 1:3, Dios crea la luz, separa las tinieblas, y Jesús, como la luz del mundo, viene a separar nuestra oscuridad espiritual con la verdad. Y de hecho, no se queda solo con Génesis 1:3, sino que también hace una alusión espectacular a Génesis 3, ahí en el versículo 6. Vamos al versículo 6. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Dios forma en Génesis al hombre desde el polvo de la tierra. Al momento de relatarse lo que se dice en Génesis, es que se da una forma de poder entregar como características físicas humanas a Dios, como con sus manos, ¿cierto? O con sus manos Él separa el mar, cuando se habla en Job, ¿cierto? Hasta aquí dirás, llegarán tus límites del mar, etc. Y así otros ejemplos que se nos muestran que Dios ve con sus ojos y otras cosas así. Pero acá en Génesis tenemos esta alusión de cuando Él forma al hombre. Cuando se lee el relato de Génesis, se nos muestra a un Dios que toma el polvo como un alfarero y comienza a moldear al hombre con un cuidado, con una preparación única y una dedicación única, en el cual Dios está preocupado al momento de formar al hombre. Y formó y tomó al hombre, ¿cierto?, con este polvo de la tierra. Y acá, con tal de poder mostrar a los demás lo que Él está haciendo, Él toma barro desde la tierra, así como Dios lo hizo y como Él mismo lo hizo en el pasado. Todo fue creado por Él y para Él, se nos dice en otro pasaje.
porque Él estaba desde antes de la creación y estuvo allí en la misma creación formando la tierra y formando al hombre. Lo cual es tremendo, porque acá muestra que Él es Dios y nos muestra una imagen preciosa de cómo Él toma lodo y lo unta directamente en la cara de este hombre. Y la imagen acá de lo que nos quiere mostrar, o este milagro del barro, es que finalmente su poder para restaurar lo que está roto es que no es solo algo físico, sino que algo también que va a restaurar mucho más profundo en su propio corazón. El Señor Jesús acá hace alusión a este pasaje de Génesis en la Antigüedad y finalmente nos muestra acá, en el versículo 6, cuando Él escupe esta tierra, que este hombre, al estar roto como si fuese una vasija, lo va y lo restaura. Y restaura su vista. O de esa forma era lo que buscaba hacer. Sino que toma este lodo y lo unta en su cara. Solo imagínense que a lo largo de todo este libro estaba discutiendo con los fariseos y los fariseos al ver esto fueron a haber dicho, ¿pero qué está haciendo? Para contarles un poco y poder imaginar esta escena, está lleno, rodeado de gente, está el ciego allí y el Señor Jesús, en vez de solo hacer el milagro y decir, sé sano, como lo hizo con otros milagros, toma tierra, escupe en la tierra, lo frota en sus manos y se la coloca en la cara de este hombre. Los fariseos eran súper escrupulosos con lo que es la limpieza. A estos hombres les encantaba estar con las manos limpias en todo momento. Entonces, ya al mirar lo que estaba ocurriendo acá, los hizo enojarse mucho más al momento de mostrarnos o lo que viene relatándose en los versículos que continúan. De verdad me encantaría poder ver el pasaje completo hasta el versículo 42, pero finalmente les cuento un poco. Después, acá más adelante, él lo interroga a los fariseos y no le creen. Claramente no lo creen. Y así continúan también los otros versículos y los otros evangelios mostrándonos cómo a él también, o cómo al momento de ver los milagros, no le creen tampoco. ¿Bien? Entonces está todo este contexto acá. Y después el Señor Jesús hace este milagro y le envía a que vaya al estanque que se llama Siloé. O como acá se traduce, creo que eso está en el versículo siguiente, en el versículo 7. Sí, arriba. Dice, y ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces, y se lavó y regresó viendo. Desde el punto donde estaba el ciego hasta el estanque de Siloé era cerca de media hora caminando. ¿Ya? Entonces, acá no es que solo el Señor actuara sobre él, sino que también tuvo que haber algo de fe en este hombre. Este hombre al momento de recibir esta sanación tuvo que haber tenido fe de decir, ¿sabes qué? Me está echando lodo en los ojos y después me dice que vaya media hora caminando a ciegas hacia un estanque que está al otro lado de Jerusalén. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que nos está mostrando acá en un principio? Sí, Dios busca, ¿cierto?, poder rescatarte y darte luz y poder abrirte los ojos, pero también hay algo que nosotros tenemos que tener al momento de poder escuchar la palabra de Dios, al poder escuchar el llamado, y eso es fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es lo que se nos dice aquí en la carta a los Efesios. Entonces, tenemos esta segunda parte en la cual se nos muestra cómo Dios hace también, o se nos muestra por medio del Espíritu Santo al momento de escribir esto, cómo el Señor Jesús hace esta alusión para poder mostrar a los demás que Él es Dios, que Él es capaz de hacer un milagro y que finalmente sí, estaba mostrando que Él es antes de Abraham y que Él es también el que estuvo allí formando al hombre desde el polvo de la tierra, y hace esta pequeña alusión, tomando el polvo de la tierra, mojándolo y poniéndolo en la cara de este hombre para poder restaurar su vista, la vista de un ciego de nacimiento. Y si buscamos una aplicación, finalmente todos nosotros estamos quebrados, de algún u otro modo. Estamos rotos por diversas circunstancias de nuestra vida. Hay cosas que nos pudieron haber pasado.
diversas situaciones. Pero el Señor las ve y está dispuesto a poder restaurarlas. Pero ¿sabes qué? Finalmente, el Señor Jesús nos muestra con esto que Él sí está dispuesto a restaurar a estos vasos que están quebrados. Nosotros nos ven como un vaso, una pequeña vasija que está quebrada y que está dispuesta a restaurar. ¿Y cómo lo hace? Finalmente, cuando Él dice en muchos otros pasajes, vete, tus pecados son perdonados, o va y restaura vista, restaura a hombres que estaban cojos, restaura a hombres que tenían sus manos que estaba seca, por ejemplo, mirando otras historias. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y sabes que la condición de pecado de la humanidad tiene un precio. Y el poder rescatarnos y el poder decirte a ti que hay salvación, hubo alguien que tuvo que pagarlo. Y resulta que el Señor Jesús, siendo luz, y para poder darnos vista a nosotros acá, aún 2000 años después de todo esto que se está relatando acá en el Evangelio de Juan, es que la luz tuvo que ser envuelta en tinieblas para que tú pudieses ver. ¿Y dónde ocurrió esto? Ocurrió en un lugar y en un momento. Ocurrió en la cruz. Finalmente, todo lo que nosotros hacemos acá, todo lo que cantamos, todo lo que estamos hablándote, lo que estamos predicándote, es acerca de un momento, es acerca de una situación y una circunstancia que cambió la historia humana y que puede cambiar también no solo tu vida, sino que tu eternidad. Y esa es la cruz. Porque finalmente ya hemos hablado de la luz que el Señor Jesús trae al momento de poder sanar a este hombre. Y Él nos dice que trabaja de día y de noche, sino que también como Él restaura aquello que está roto, tomando a este hombre y mostrándonos que sí, Él como el Creador que antes formó del polvo de la tierra, fue capaz también de tomar esta tierra y restaurar a este hombre. Para los judíos tuvo un sentido espectacular, haciéndole esta alusión a Génesis, pero finalmente este entendimiento tenemos que llevarnos a un punto máximo de aquel que nos puede restaurar y que nos restauró en un punto crucial, y eso es la cruz de Cristo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Resulta que en diversos pasajes se nos habla que Él cargó con nuestros pecados. Isaías nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y comenzamos a unir piezas. Finalmente, 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hay sustitución allí en la cruz. Finalmente, aquel que quiere restaurar fue roto en la cruz. Aquel que no es capaz de dar luz fue cubierto en oscuridad. Hubo 3 horas de tinieblas allí en la cruz donde el Señor estuvo en completo silencio y en completa oscuridad. Y el único que podía decir: el Padre, ¿cierto?, y yo, uno somos. El único que podía decir que estaba con el Padre en todo momento. En ese momento hubo silencio. Hubo silencio para que tú y yo pudiésemos estar en completa comunión con Él, si es que crees en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Finalmente Él fue quebrado. Su cuerpo fue completamente destrozado allí en la cruz. Estuvo en oscuridad. La luz del mundo, que es como así se presentaba aquí en este Evangelio de Juan, estuvo en completo silencio y estuvo en oscuridad. Fue desamparado por nosotros.
para que tú pudieses ser amparado. A veces estas palabras pueden no tener mucho sentido. A veces lo vemos un poco alejado. Y puede ser que muchas veces como que escuchamos estas palabras y decimos, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Resulta que vemos acá un ciego de nacimiento y nosotros espiritualmente estamos ciegos de nacimiento. Vemos a un hombre que está solo y espiritualmente la salvación es personal. Acá se nos habla en otros comentarios y estudios que estaba en un lugar cerca del templo, fuera del templo, donde está la presencia de Dios, o se supone que puede estar la presencia de Dios. Y acá estás, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y estás frente a la presencia de Dios. ¿De qué forma te conectas con esta historia? Es que eres un ciego de nacimiento, que estás solo y estás cerca de la presencia de Dios, pero finalmente sigues estando ciego. Y lo que necesitas es ver. Lo que necesitas es ver. ¿De qué forma puedes ver? Es dejar que el Señor Jesús actúe en tu corazón. No necesitas hacer grandes cosas. No necesitas intentar ver más allá. No puedes, espiritualmente hablando. Ahora estás mirando. Estoy hablando en un sentido espiritual. Tienes que dejar que el Señor actúe en tu corazón. Y lo tienes que dejar hacer de forma urgente. Porque finalmente esta puede ser la última vez que puedas escuchar el Evangelio. Hemos escuchado toda esta semana de personas que se van, personas que mueren, personas que dejan este mundo. Y no hay edades. Creo que muchos ya saben de qué ocasión estoy hablando. Un partido de fútbol, niños. Entonces, para la muerte no hay distinción. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas dejar que el Señor actúe en tu corazón para que puedas ver y puedas dejarte restaurar por Él. Somos vasijas rotas que necesitamos de restauración. Y el único que puede restaurar no son las redes sociales, volviendo a lo que decíamos al inicio. No es anhelar tener una vida mucho más allá de lo que nos muestra TikTok, lo que nos muestra Instagram. Y finalmente, ¿cierto? Vemos a un montón de influencers y otras cosas y anhelamos eso. Puede ser el caso de las chicas o chicos que ven a hombres, ¿cierto? Mujeres con apariencias bonitas y se centran en eso. No les gusta su cuerpo, no les gusta su cara. Y ahí están cegados, intentando buscar parecerse más a ellos. E ignoran lo que está realmente, o lo que es realmente importante, que es el centro y lo que está pasando en tu corazón. Sí. Veo varios que estaban así, porque sí, finalmente vemos un montón de redes sociales, un montón de cosas y nos centramos en eso, pero no nos importa lo que ocurre dentro de nuestro corazón. Déjate hablar por el Señor Jesús. Deja que Él actúe en tu corazón. Él es el único que te ve más allá de lo que nosotros somos capaces de ver. El Señor Jesús es capaz de mirar a tu corazón y ver lo dañado que estás y está dispuesto a restaurarte para que no te sientas solo, para que no sigas ciego.
Eso es lo que nos muestra estos breves 12 versículos. Arrepiéntete. Busca al Señor con urgencia. Busca a el único que puede mirarte sin juzgarte. El único que puede mirarte sabiendo lo mal que estás en tu corazón. No te sientas solo. Muchas veces nos sentimos solos. Pero reflexiona sobre tu vida. ¿Estás caminando realmente por un camino correcto? Búscalo a Él. Él es el único que puede restaurar y el único que puede salvarte. Él pagó los pecados ahí en la cruz para que tú puedas acercarte a Él y ser llamado hijo. Así que espero que puedas identificarte con esta historia, la historia de este ciego de nacimiento, y que puedas reflexionar. Busca al Señor, deja que Él actúe en tu corazón. Me robé estos 5 minutos, aprovechando los 5 que cantamos de más. Así que ahora vamos a orar. Puedes pedir por salvación en cualquier momento. Si puedes pedirlo ahora, es ideal. Si quieres conversar, habemos muchos para conversar. Pueden ser hermanas, hermanos, o cualquiera en la cual tú te puedas sentir mucho más cercano o cercana. No te quedes con las dudas. Búscalo a Él, pregunta y arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Vamos a orar. Padre, queremos dar gracias por el Señor en primer lugar, dar gracias porque Él es el único que puede restaurar. Darte gracias porque el Señor fue uno que vio sin juzgar, a diferencia de lo que hicieron los discípulos. Fue capaz de mirar el corazón de este hombre y poder restaurarlo. Pedimos que en esta tarde también pueda haber restauración, que se haya podido transmitir la urgencia. Rogamos, Padre Celestial, por cada uno de ellos. Tú conoces los corazones de cada uno. Tú sabes lo que están viviendo, tú sabes lo que está pasando en sus vidas y por qué vinieron para acá, para poder escuchar acerca de uno que puede restaurar, uno que puede salvar. Rogamos por ellos, Señor, que sea tu Espíritu el que obre, que sea tu Espíritu el que esté allí presente. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das y también por los alimentos que vamos a comer. Tú eres uno que provee también para que podamos compartir. Gracias por este espacio, gracias por cada uno de los que está aquí presente. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.